Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien con su familia y que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estudiar a un personaje muy relevante en la Biblia. Continuando con la serie que hemos denominado Por la Fe, vamos a estudiar a este personaje que se llama Jacob, conocido como uno de los patriarcas dentro de la Biblia. Jacob mantuvo una vida llena de luchas, aún desde su comienzo, tomando en cuenta que su nombre como tal, Jacob, significaba el engañador. Y haciendo vivo su nombre o haciendo realidad su nombre, él engañó a su padre y a su hermano para robarle la primogenitura a su hermano Esaú, lo cual vimos en el capítulo anterior. Sin embargo, la promesa de Jacob, o la promesa que Jacob poseía, no era exclusivamente por herencia o porque la había escuchado como tal de su padre o porque había escuchado aquella promesa de Dios que se le fue dado a Abraham, sino que Jacob tuvo un encuentro con Dios en el cual recibe la promesa dada por Dios mismo personalmente, en la cual Dios le promete que de él iba a salir una gran generación que iba a ser de multitudes y que iba a gobernar como tal. Y no solo eso, sino que en este encuentro que tiene con Dios, Dios cambia su nombre y ya no se llama Jacob, que significaba el engañador, sino ahora pasa a tener otro nombre, el cual es Israel, el que lucha con Dios. Y esto es un suceso muy relevante en la vida de Jacob y del cual vamos a estar hablando más adelante. Y por eso en esta ocasión he llamado a este mensaje Jacob, el que lucha con Dios. Hermanos, pero antes de comenzar con este mensaje, quisiera que podamos orar al Señor para que sea Él el que nos guíe, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos permita comprender aquello que vamos a aprender en esta tarde. Entonces, acompáñenme en una corta oración y pidámonos al Señor que Él nos direccione y que nos capacite para comprender su palabra. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en este día por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos una vez más a través de esta plataforma virtual. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo de Dios mismo el que nos prepara, el que nos enseña, que sea el Espíritu Santo de Dios mismo poniendo el entendimiento a cada uno de nosotros, que podamos comprender aquello que tú nos quieres decir, Señor, que podamos poner por obra aquello que hablas a nuestras vidas. Prepara nuestro corazón para tu mensaje, para tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo mismo de Dios capacitándonos para poder entender y para poder obedecer conforme a tu voluntad. Gracias te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el versículo que vamos a estar meditando el día de hoy se encuentra en Hebreos 11:21 y el versículo dice lo siguiente: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vamos a repetir. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Este es el versículo en el cual vamos a estar meditando el día de hoy con respecto a la vida de Jacob, el que luchó con Dios. Por lo cual yo he dividido esto en 3 puntos, los cuales los vamos a ir estudiando a lo largo del mensaje. En el primer punto he puesto por nombre un encuentro con Dios. En este primer punto vamos a estar revisando algunos versículos, desde Génesis 28, unos versículos, y en Génesis 32. Y vamos a conocer un poco la vida de Jacob, la vida de este personaje como tal. Luego del gran engaño que hizo Jacob a su hermano, lo cual revisamos en los capítulos anteriores, Jacob se fue hacia Padán Aram, que era lo que su padre le había dicho, y en el camino buscó un lugar para descansar y tuvo un sueño. En el camino hacia el lugar que su padre le había dicho que vaya, Jacob se vio cansado y encuentra un lugar para poder descansar, lo prepara y duerme. Y cuando duerme tiene un sueño muy interesante, en el cual Dios de alguna otra manera se le presenta
y le habla. Y esto lo podemos revisar en la Biblia, en Génesis 28, desde el versículo 12 hasta el 15, que dice lo siguiente. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, del 12 al 15, en la versión de Reina Valera. ¿Qué sucede en este encuentro, en este sueño que tiene Jacob con Dios? Jacob sueña y ve a ángeles que suben y bajan, y ve a Jehová en lo alto de ella, y Jehová le habla y se le presenta ante Jacob como el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Se le presenta como tal, y ya Jacob no tenía la excusa de que había escuchado de Jehová, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, sino que ahora se le presenta a él mismo. Y la misma promesa que le fue dada a Abraham y a Isaac, ahora le es dada a él, y le dice: Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le da una promesa en la cual de él saldrá una gran generación que subyugará la tierra como tal, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, y que toda su familia será bendita como tal. Y aparte le promete que él iba a estar con él y que lo guardará a donde quiera que vaya. Jacob había pasado ya de simplemente oír por herencia de Abraham y de Isaac, quizás este mensaje de que el Dios de ellos iba a cuidar de ellos y que había una promesa de que será bendita toda su generación y que su familia será guardada por Dios mismo, ahora pasó a ser un encuentro personal con Dios que tuvo Jacob, en el cual él pudo ver y pudo escuchar cómo Dios le promete a él. Esto causa en Jacob una convicción genuina y una convicción de que Dios mismo iba a estar con él. Después de escuchar todo esto, Jacob prometió que si Jehová guardaba su vida en todo lo que haga, lo iba a reconocer a Dios como su Señor. Y este evento como tal podría ser su primer encuentro directo con el Señor. Jacob, después de escuchar todo esto, hace un voto hacia el Señor, o hace una promesa hacia el Señor, en la cual él dice que si lo guarda en todo su caminar, en todo lo que haga, y le provee, él lo iba a reconocer como su Señor. Y como se mencionó en la introducción, el nombre de Jacob significa engañador, el cual realizó varios actos de engaño. Vimos anteriormente cómo engañó a su padre con astucia y engañó a su hermano, robándole la primogenitura, robándole la bendición de la primogenitura. Sin embargo, en Génesis 32 podemos ver cómo Jacob reconoce su condición. Esta situación en la cual él le roba su primogenitura a su hermano Esaú causa entre ellos un conflicto como tal, en el cual ellos se separan porque su padre envía a Esaú a un lado y envía a Isaac a otro lado. Jacob piensa y cree que su hermano lo odia, que su hermano lo detesta, y piensa que hay una rivalidad muy grande con su hermano. Esas fueron las consecuencias de este engaño que hizo hacia su padre. Pero con el tiempo Jacob reconoce su condición, reconoce que eso no estuvo bien. Sucede que en camino hacia el lugar donde él iba a ir, se encuentra con la noticia de que estaba su hermano también. Y en su astucia o en su condición, o reconociendo que hizo mal en su tiempo, él envía a sus siervos que vayan a
a donde su hermano Esaú, con ofrendas, con animales, con muchos animales, con asnos, con siervos, y le dice a sus siervos que le lleven esto a su hermano para que su hermano le perdone como tal. En ese camino, en ese andar de que al encuentro con su hermano Esaú, sucede algo muy importante en la vida de Jacob. Él conoce su condición y el dolor que causó en la vida de su hermano, y comienza a preparar varias cosas para el encuentro con Esaú. Y durante esto, Jacob tuvo otro encuentro. La Biblia narra que se encontró con un varón con el cual tuvo una lucha como tal, en la cual duró esta lucha toda la noche. Pelearon toda la noche. La Biblia le llama un varón de Dios, un varón del Señor, el cual fue una lucha que tuvieron hasta que salga el sol. Este encuentro fue muy radical para la vida de Jacob, puesto que al final de esta lucha, Jacob tiene otro nombre. Esto lo podemos ver en Génesis 32, desde el 24 hasta el 29, que dice lo siguiente: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras que él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Este varón que se aparece a Jacob, con el cual tiene un enfrentamiento, en un punto de este enfrentamiento, este varón, para demostrarle, o porque tenía un propósito en la vida de Jacob, lastima su muslo, descoyunta el muslo, lo lastima a tal punto de dejarlo cojo como tal a Jacob, mientras él estaba luchando. Luego de esto, que lo lastima, este varón le dice a Jacob, le dice: déjame, suéltame. Y Jacob le dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Él quería ser bendecido porque de alguna otra manera reconocía que este varón era enviado de Dios, era un varón del Señor. Como dicen muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, que era Dios mismo que se le presentó. De hecho, este varón lo reconoce, y cuando le cambia su nombre le dice: porque luchaste con Dios. Cuando le da la bendición le dice: tú ya no serás más Jacob, cambiándole su nombre de Jacob el engañador a Israel, el que luchó con Dios. Esto tiene un significado muy importante en la vida de Jacob, porque luego de reconocer el daño que le había hecho su hermano, y quizás el reconocer que no había tenido una vida de manera que agrade a Dios, Dios se presenta a la vida de él una vez más y decide cambiar su vida. Quizás este cambio, que solo fue dado en un nombre, puede ser un poco irrelevante, pero para la vida de Jacob era toda su naturaleza como tal que iba a cambiar, de ser el engañador a ser el que luchó con Dios, y de alguna u otra manera el que escuchó la voz del Señor, el que comienza a caminar con el Señor, y en el cual despertó en él una fe, creyendo que Dios iba a estar con él. Con este varón tuvo un enfrentamiento que duró toda la noche, y como resultado de esta lucha, Jacob fue herido físicamente en el muslo, de manera permanente, por el varón de Dios. Es por ello que en Hebreos 11, 21, en la segunda parte, nos hace hincapié que él usaba un bastón, para así recordar este maravilloso acontecimiento en la vida de Jacob, el cual lo hizo crecer más su fe y creer más en Dios. Estos fueron los encuentros que tuvo de alguna otra manera con Dios, que fueron radicales en la vida de Jacob. Como segundo punto, le he puesto por nombre: ¿por qué los hijos de José? Y esta pregunta fue dada porque a mí me causó intriga cuando leía el versículo. ¿Por qué habla Hebreos 11 sobre la fe que tenía Jacob al momento de bendecir, o para bendecir a los hijos de José, a sus nietos como tal? Estuve leyendo y pude averiguar muchas cosas con respecto a estos personajes. A lo largo de la vida de Jacob, él tuvo 13 hijos.
los cuales pues los voy a ir detallando a continuación. Con Lea tuvo 6 hijos. Silpa, que era la sierva de Lea, tuvo 2. Con Raquel también tuvo 2. Y con Bilha, que era la sierva de Raquel, también tuvo 2. No sé si recuerden ustedes lo que le pasó a Jacob. Y espero que puedan estudiar la Biblia y que puedan leer Génesis desde el 28 en adelante hasta el 40 como tal. Se narra mucho la vida de Jacob y hay una historia muy interesante, muy conocida. Y es que Jacob, luego que se fue de donde estaba, fue a las tierras del hermano de su mamá, de su tío. Y allí conoció a 2 hermanas, a Raquel y Lea. Y la Biblia nos narra que se enamoró de Raquel, le pareció hermosa más que Lea. Y le dijo a su tío pues que la quería como esposa, por lo cual él estuvo trabajando 7 años para ella. Y sucede algo muy chistoso en la vida de Jacob. Su tío lo engaña y el día de la boda pues no le presenta a Raquel, sino que le da a Lea. Y luego de esto pues lo que tiene que hacer es trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel. Me pareció muy chistoso cómo el engañador salió engañado, cómo el estafador salió estafado. De este matrimonio como tal, de esta unión con Lea y con Raquel, salieron toda su descendencia. Aquel entonces, las siervas de las mujeres podían presentar las mujeres a las siervas a su esposo para que puedan tener también hijos con ella. Entonces por eso vemos que de Lea salieron 6 hijos, de la sierva de Lea salieron 2, de Raquel salieron 2 y de la sierva de Raquel salieron 2 hijos más. Un total de 13 hijos que tuvo Jacob. ¿Quién era José? José fue el 11º hijo varón de Jacob, el primogénito hijo de Raquel, al cual sus hermanos lo habían dado por muerto por la rivalidad que existía. José, este personaje José es José el soñador, que se lo conoce en la Biblia, el cual sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes para luego ser vendido al faraón. José, dice la Biblia en Génesis 37, del 3 al 4, que José era muy querido por su padre. José era muy querido por Jacob, a tal punto que esto causó celos en los demás hermanos y que con astucia y lo quisieron matarlo. Y uno de sus hermanos dijo que no, ¿por qué vamos a matar a nuestros hermanos y no tener ganancias, sino más bien vendámoslos? Luego de este suceso, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se presentaron donde su papá, donde Jacob, y como tenían una túnica de José que Jacob le había regalado, la llenaron de sangre y le hicieron creer a Jacob que su hijo había muerto. Otro hecho que me llama mucho la atención: ¿cómo Jacob pudo ser engañado por sus hijos? Jacob el engañador siendo engañado por sus hijos. Y en esta ocasión, pues Jacob cree en sus hijos y piensa que José ha muerto como tal y lo da por muerto. Llora por José y tiene sus días de luto. Pude darme cuenta de estos 2 hechos que sucedieron en la vida de Jacob. Cómo fue Jacob engañado por Labán, que era su tío y el suegro, que le hizo trabajar 7 años por Lea y luego 7 años más por Raquel. Y el engaño que tuvo con sus hijos al decirle que José, su hijo favorito, había sido devorado por animales en el campo, cuando en realidad lo vendieron como esclavo a los mercaderes. Jacob pudo reencontrarse con su hijo José más adelante. Si continuamos la historia de Jacob y continuamos leyendo Génesis, podemos ver que Jacob pudo reencontrarse con él más adelante, en su vejez, conociendo también a sus nietos, que son Manasés y Efraín. Y esto es lo que nos narra Génesis 48. Génesis 48 nos muestra el contexto de Jacob siendo ya anciano, siendo una persona que estaba enferma, por lo cual llamaron a José para que vaya a ver a su padre. Y José le presenta a sus 2 hijos, a Efraín y Manasés. Y es por ello que Jacob decide tomar a sus nietos y otorgarles la bendición. José presenta a sus 2 hijos a su padre, y su padre, en su lecho de muerte o estando muy viejo y muy enfermo, le dice a José que los 2 hijos de él, Efraín y Manasés, le van a ser reconocidos como los hijos de él mismo. 48:5 dice:
Y ahora tus dos hijos de Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y esto es muy interesante porque no solo los reconoce como los nietos de él, sino que los reconoce como sus hijos, siendo ellos partícipes de alguna otra manera, herederos de las bendiciones que le iban a ser dadas a los hijos de Jacob, estando en el mismo nivel o en el mismo lugar que los hermanos, estando en el mismo nivel que Rubén, que Simón, que Leví, que Judá. Y Efraín y Manasés, los hijos de José, fueron los que recibieron la bendición de parte de Jacob, porque Jacob en su lecho de muerte, o en su enfermedad, en su vejez, en su edad adulta, decidió otorgarles la bendición a ellos y reconocerlos no solo como sus nietos, sino reconocerlos como herederos de las bendiciones que le iban a dar a los demás hijos. De igual manera que Rubén, que Simeón. Y como tercer punto, yo le he puesto la fe de Jacob. La fe de Jacob radica en que creyó firmemente en la promesa que Dios le había dado a Abraham y que en su tiempo le había dado a Isaac y que le fue dada personalmente a él, según lo que hemos visto en los versículos anteriores, en la narración de Génesis 35 desde el 9 al 12. Que vamos a leer a continuación. Génesis 35 del 9 al 12 dice: Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Sobre esta verdad, sobre esta promesa que Dios le había dado a Jacob, es que la fe de Jacob radica. La fe de Jacob ya no estaba basada simplemente en algo que había escuchado, en algo que se le había enseñado su padre, o en algo que había escuchado con respecto a la promesa que le dio a Abraham Dios, sino que Jacob pudo hacer esa promesa para sí mismo, porque había tenido un encuentro con Dios y Dios había hablado a su vida y le había dicho que crezca, que se multiplique y que habrán naciones que procederán después de él y que reyes saldrán de sus lomos. Jacob, y aparte de eso, el nombre de Jacob cambió como tal. Pasó de ser Jacob el engañador a ser Israel el que luchó con Dios. La vida de Jacob cambió en el punto que tuvo este encuentro con Dios, porque al aferrarse a esta promesa le hizo vivir de manera sabia, hizo que su forma de ver las cosas cambien, y aferrarse a esta convicción, aferrarse a esta verdad absoluta, creyendo firmemente que Dios lo cuidaría, que Dios lo protegería, que había un propósito para la vida de él y para la vida de su descendencia, a tal punto que bendijo a sus hijos, recordándole las palabras que Dios le había dado a él. Bendijo a cada uno de sus hijos, y parte de esta bendición se la dio a los hijos de José, a Efraín y Manasés, una bendición de alguna otra manera especial que le fue dada en su vejez. Y lo que me llama mucho la atención de Jacob es que aún en su vejez, aún en esos días en los cuales quizás ya no tenía la fuerza suficiente, de hecho no tenía la fuerza suficiente, porque la Biblia narra que él se encontraba postrado en su cama, y en esta situación, postrado en su cama, él es que pide a sus nietos que le sean presentados para darle la bendición. Y esto es lo que llama la atención, que a pesar de su condición de anciano y a pesar de su condición en su tiempo de estafador y engañador, decidió dejar atrás el significado y emprender una nueva vida, guiada y respaldada por el Señor. Incluso
con una nueva identidad que le fue dada por Dios. A lo largo de toda su vida el Señor tuvo cuidado de él y cuidado de su familia, viviendo, como mencionó, en el voto que levantó hace mucho tiempo atrás. Recordemos que Jacob en su tiempo hizo un voto, una promesa a Dios, diciéndole: si tú me cuidares, si tú estuvieres conmigo, si tú me proveyeres, yo te reconoceré como mi Señor. Y podemos ver cómo en su vejez él reconoce a Dios como su Señor, y esta bendición que le fue dada a él la da a sus nietos. El voto que él hizo está en Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y que me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Podemos ver cómo Dios, una promesa que la hizo hace mucho tiempo, cuando recién Dios se le había aparecido a su vida, la mantuvo hasta el final de sus días. Eso a mí me llama mucho la atención, porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho una promesa a Dios en algún momento difícil de nuestra vida? ¿Y cuántos las hemos sostenido? Aún hasta ahora, en cualquier situación y necesidad. Jacob pudo mantener esta promesa, de este voto que hizo con Dios, no solo para su vida, sino traspasar o comunicar o transmitir a su nueva generación que hay un Dios que estuvo con él. Y no solo eso, sino que hay una promesa de que habrá una generación como tal que será bendecida y cuidada por Dios. Jacob fue tan grande en las promesas de Dios que aún en su vejez decidió transmitirla a una nueva generación. Postrado en su cama, quizás en su lecho de muerte, muy enfermo, continuó adorando a Dios, reposando sobre su bordón, el cual le servía como recordatorio de aquel encuentro cara a cara que tuvo con el Señor. La Biblia dice que bendijo a Efraín y Manasés, los hijos de José, y que se recostó en el extremo de su bordón para adorar. El bordón como tal es un bastón que era usado para recostarse, para poder caminar. De alguna otra manera, este bordón, este bastón que tenía Jacob, era un recordatorio de ese encuentro que tuvo con Dios, con este varón de Dios, en el cual le dio quizás un significado muy relevante a su vida. Este hecho en el cual su muslo fue lastimado, quedando eternamente herido en su pierna, quedando cojo como tal. Es un recordatorio que Dios le dio de que necesita depender de Él, que necesita buscar de Él, de que su vida ha cambiado. Y que a pesar de su edad avanzada, a pesar de las cosas que pudo haber vivido en su pasado, cuando el Señor llegó a la vida de él, lo transformó, lo cambió, le dio una identidad diferente. Y Jacob, aún en su vejez, en su edad, él decide seguir adorando al Señor, dice la Biblia. A él no le importó su edad, no le importó su condición, no le importó estar arrimado con un bastón, decidió adorar al Señor y serle fiel, transmitiendo este mensaje a esta nueva generación. Eso me llama mucho la atención de la vida de Jacob. Algo también que pude ver en la vida de Jacob, que narra la Biblia a lo largo de los versículos y los capítulos de Génesis, es que en el lugar donde tuvo un encuentro con Dios, cuando tuvo el sueño de los ángeles que subían y bajaban y Jehová habló a él, él reconoció ese lugar y levantó un altar allí y le puso un nombre como símbolo de ese encuentro que tuvo con Dios. Me llama la atención cómo era su fe genuina y tan fiel a Dios, que cuando se encontraba con Dios no era un encuentro como tal, un simple sueño, un simple encuentro, sino que cambiaba su vida al punto de adorarle de manera genuina. Y en la otra oportunidad que Dios se presenta ante él y le da esta promesa y lo bendice con respecto a las nuevas generaciones, Jacob hace lo mismo, reconoce este lugar y levanta un altar y adora al Señor en ese lugar, conocido como Peniel, conocido como Betel, que son lugares donde tuvo un encuentro con Dios.
Es muy interesante cómo Jacob levanta adoración genuina cuando Dios habla a su vida. Y para terminar, queridos hermanos, quisiera concluir con esto. O sea, físicamente, Jacob estaba muy cansado y era muy adulto a esta edad. Y es algo que quizás muchos de nosotros hemos de llegar a una edad adulta avanzada, quizás cansados y enfermos. ¿Y cuántos de nosotros hemos de reconocer aún en ese tiempo a Dios? Hemos de seguir adorando al Señor, aún en nuestra condición, en la enfermedad que estemos, quizás postrados en una cama. ¿Cuántos de nosotros hemos de ser persistentes en el camino del Señor y transmitir este mensaje a las nuevas generaciones? No solo a nuestra generación como tal, hijos, nietos, la descendencia de nuestra familia, sino a cualquier persona que nos rodee, a cualquier persona que necesite conocer al Señor. Que no sea una limitante para usted, su edad, su condición, su posición, su ya sea social, laboral, para comunicar el mensaje de Dios. Algo que también me llama mucho la atención de la vida de Jacob es que quizás en una instancia su nombre lo ató a un estilo de vida, o no sé, el desconocimiento del Señor lo llevó a engañar a su padre y a su hermano. Pero cómo Dios pudo cambiar su vida, un encuentro con Dios cambió la vida de Jacob. Y no solo le cambió el nombre, le dio una nueva identidad. Y esto es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Nos da una nueva identidad cuando tenemos un encuentro con Dios. Y en esta nueva identidad, Él decide obedecer y serle fiel. Su fe crece constantemente. Y muchos de nosotros hemos prometido a Dios muchas cosas. Quizás en nuestro primer amor o cuando recién conocimos al Señor, nuestro primer amor con Dios, prometimos muchas cosas. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro. O si tú me das esto, yo hago esto. Millón cosas que hemos prometido. Pero ¿cuántos de nosotros las hemos mantenido como tal? ¿Cuántos de nosotros en algún momento dijimos al Señor: Señor, yo te prometo que voy a predicar, que voy a enseñar, que voy a servirte, a buscarte, a amarte y millón cosas? Y a este punto, no en la vejez, aún en este punto, a esta edad que tenemos muchos de nosotros, ¿cuántos aún la hemos mantenido? Jacob nos da un ejemplo pues de cómo en su vida él pudo adorar, pero usted y yo sabemos que no hay mayor ejemplo en la Biblia que la vida de Jesús mismo. Vemos cómo Dios pudo transformar la vida de Jacob y pudo hacer de Jacob una persona que transmitió este mensaje a las nuevas generaciones. Pero usted y yo conocemos de una persona que hizo algo maravilloso por cada uno de nosotros. Alguien que ya nos dio una nueva identidad. A quienes hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús, por la cual nosotros debemos vivir y caminar. Hay una fe que debemos cuidarla y que debemos nutrirla, que crezca constantemente. Quisiera que podamos recordar esto, de que si bien Dios cambió la vida de estas personas y fueron reconocidas y están puestas en el libro de los Hebreos por su fe, podemos reconocer que ya hubo alguien que hizo algo por cada uno de nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, dio la vida por cada uno de nosotros. Y debemos nosotros adorarle, servirle, buscarle, amarle y aprovechar nuestra juventud para compartir el Evangelio, para predicar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y las que más amamos. Dios cambia la manera de andar y de pensar e incluso cambia la identidad de las personas. En el caso de Jacob, pues de suplantador, de engañador, al que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Jacob cojeaba de alguna otra manera, pero estaba gozoso porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Lo importante para usted y para mí es comprobar que Dios puede tomar cualquier vida y enderezarla. Donde hay confusión y donde hay engaño, si hay una fe
genuina, basada en el Señor, basada en Cristo Jesús, nos podemos aferrar a Él y empezar una nueva vida. Si de alguna otra manera, usted que me escucha en su casa, considera que se ha desviado de los caminos del Señor y que sus oídos ya no están prestando atención a la voz del Señor, esta es la oportunidad para arrepentirse, para buscar del Señor, para creer en Él, para aferrarse, para que su fe crezca constantemente, alineada a la voluntad del Señor. Y si quizás usted nunca ha escuchado del Señor, pues le animo a que pueda conocer de Dios, que pueda reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y que pueda buscar de Él y pedirle perdón. Que Dios estará presto para sanarlo, para perdonarlo y para salvarlo. Pero usted necesita creer fielmente en Él, obedecerle y arrepentirse de manera genuina. Y bueno, hermanos, este es el mensaje que quería darle a cada uno de ustedes. Espero que sea edificación para cada uno de nosotros, que lo podamos poner por obra y que sea un recordatorio para cada uno de nosotros de poder vivir en fe, caminar cada día y aprovechar cada día para buscar del Señor y aprender cada día más de Él. Bueno, hermanos, y antes de terminar, quisiera que podamos orar para que sea el Señor ayudándonos a poner por obra aquello que hemos aprendido. Acompáñenme en oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de aprender de ti. Gracias, Padre, por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a la vida de cada uno de nosotros, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú guardando la vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestra familia, que guardes nuestro caminar, que guardes nuestro andar y que nos ayudes, Señor, a cada día poder adorarte, servirte, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos para poder obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén.